de aprender esta disciplina, esta nueva disciplina, y el tema es qué es lo que buscan, que es la segunda pregunta que deberían hacerse. ¿Qué es lo que estoy buscando? La primera pregunta es establecer la motivación de por qué. La segunda es qué es lo que estoy buscando. Y en definitiva, lo que uno normalmente busca es aprender, no aprender, sino aprender verdaderamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a aprender? Va a aprender una nueva disciplina, va a aprender un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicarse dentro de la comunidad a la cual se van a integrar. Primero, a la comunidad universitaria fundamentalmente. Entonces, las relaciones que se plantean en la comunidad universitaria, cómo son esas relaciones, cómo van a establecer esas relaciones. Y después, cómo a través del nuevo lenguaje que van a empezar a aprender, que es un lenguaje técnico indudablemente, que es el del abogado, es decir, cómo lo van a utilizar para poder comunicarse, para poder ver. Y esta materia en especial le va a brindar un nuevo lenguaje a los efectos de poder intercalar su actividad con otra profesión, que es la profesión del contador público. ¿Para qué? Para poder establecer en cualquier tipo de controversia que se plantee entre comerciantes o entre un comerciante y un cliente, o entre un cliente, un comerciante, un industrial o cualquiera que realice una actividad económica, cómo voy a establecer esa relación y cuál va a ser el lenguaje técnico que voy a utilizar. Ahora, la otra pregunta es cómo la voy a llevar adelante, es decir, cómo voy a hacer para aprender esta nueva disciplina. Estas son disciplinas que están dentro del marco de las ciencias sociales, por lo tanto, el esquema es cómo voy aprendiendo lo que me van enseñando y lo que voy estudiando y lo que voy leyendo. La única forma que es el método que por lo menos se conoce es el de leer. ¿Y para qué leer? Para resolver dos tipos de problemas. Uno, resolver la ortografía y el otro, resolver la caligrafía y también la redacción. ¿Por qué razón? Porque ustedes, como en el futuro van a ser abogados, el elemento fundamental va a ser la comunicación por escrito conforme se establecen las relaciones, la controversia que se plantea. Y para eso tienen que utilizar esa metodología de sentarse y leer, fundamentalmente leer, el ojo en el libro y la sentadera en una silla. Eso es fundamental. Y el tema es ¿para qué? Es decir, porque uno dice, bueno, estoy acá, digo, ¿para qué estoy? Entonces, esencialmente para mejorar mi estándar de vida, indudablemente, para adquirir nuevos conocimientos, para poder establecer nuevas relaciones. Es decir, voy a tener una nueva comunicación. Si yo consigo que ustedes contesten esas 4 preguntas en las clases que estamos dando, quiere decir que conseguimos el objetivo perseguido. Por lo tanto, la motivación, la metodología y contestar el para qué, en lugar de venir a sentarme un día viernes a las 5 de la tarde, acá no me fui a la costanera, ahí vi que hay de Goya, supongo que habrá de otras extensiones en el Chaco o algo, o no me junté en la plaza, o no me junté en la costanera o en un lugar de reunión a tomar mate, aunque sea con mi mate y mi termo, puedo compartir el termo, pero no el mate. Entonces, en lugar de hacer eso, no, dije, voy a privilegiar el hecho de venir y sentarme
a escuchar esta nueva disciplina que me plantea la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy bien, una vez establecido este esquema, decimos qué es la contabilidad o cuándo nació la contabilidad. Básicamente la contabilidad aparece como una ciencia esencial para el relato de los negocios de aquellos que desarrollan una actividad económica. Aparece en el siglo XVI. Ya en el siglo XV había establecido un italiano, ¿sí?, sobre el esquema de la partida doble, un fraile Paciolo, fray Paciolo, que había establecido a través de esquemas matemáticos de cómo desarrollar la contabilidad, y así estableció lo que se denomina hoy, y lo que él le dio el nombre de partida doble, estableciendo un esquema entre una partida deudora y una partida acreedora. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que entra al patrimonio de una empresa, ¿sí?, sale, hay algo que sale del patrimonio de la empresa en forma equivalente. Nunca hablamos de igualdad en la contabilidad, sino hablamos de equivalencia. Por lo tanto, eso se establece y se convierte en un esquema obligatorio en el siglo XVI. ¿En qué países? En Francia, en Italia y en España, básicamente, ¿sí? Y a través de un antecedente que el primero que establece la obligatoriedad de llevar esos libros de contabilidad, como ser el libro copiador de cartas, el asiento diario de los negocios, el libro de actas. El primero que establece eso son las ordenanzas de Colbert. Es el primer antecedente que tiene esta disciplina. Y en la República Argentina, a través de las garantías que establece la Constitución Nacional en su primera parte, donde está establecido eso, fundamentalmente en 3 artículos. El artículo 14 de la Constitución Nacional, que me establece la garantía de trabajar libremente y de que los papeles privados están resguardados por el esquema contable, por la Constitución Nacional. Además, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece la inviolabilidad de los papeles de comercio, y el artículo 19, ¿no es cierto?, que uno no está obligado a hacer lo que la ley no manda. Y además de estos 3 artículos de la Constitución Nacional, también tenemos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece, a través de sus 3 párrafos, la posibilidad de agremiarse, la de trabajar libremente y la de establecer a través de unas garantías del Estado en cuanto al sostenimiento del trabajo. Y por lo tanto, de ahí surgen todas las leyes laborales que emanan a través de la sustentabilidad que le establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y a su vez, en el otro elemento jurídico
que me permite y me dice cómo tengo que encarar la contabilidad de mis negocios, está establecido en el Código Civil y Comercial Unificado, que comenzó a regir a partir del año 2015, en el mes de agosto. Y está establecido en la sección séptima, en el capítulo quinto, que son los actos jurídicos, que es lo que diferencia de lo que antes tenía el Código Civil, que tenía en la parte de obligaciones, mientras que ahora los tiene dentro de los actos jurídicos. Y están dentro del artículo 320 al artículo 331 de la Constitución, del Código Civil y Comercial de la Nación. Este establece la forma, en sus distintos artículos, establece la forma en que se van a ir desarrollando y cómo se van a ir llevando esos libros de contabilidad. ¿Y cuáles son los libros fundamentales que tienen que estar? Hay 2 libros, antes exigían 3 libros, era el tercer libro, era el libro copiador de cartas, ¿sí? Una vez que avanzó la tecnología, ¿sí?, se dejó de lado el libro copiador de cartas. ¿Por qué razón? Porque avanzó las comunicaciones, es decir, hoy por hoy ya prácticamente nadie se comunica epistolarmente a través de una carta, sino que utilizan los medios electrónicos actuales, y en este momento tenemos este tipo de elementos para poder comunicarnos, ¿no es cierto? Este elemento tecnológico. Y por lo tanto también tenemos los elementos tecnológicos como mandar un pedido, recibir una carta, mandar pagos, realizar distintos tipos de operaciones a través de los medios virtuales. Entonces se dejó de lado el libro copiador de cartas y quedó vigente 2 libros que son obligatorios y están exigidos por el Código Civil y Comercial, que es el libro Diario General y el libro de Inventarios y Balance. A través de diferentes tipos de principios que se establecen para la confección de estos libros de contabilidad. Específicamente los principios que se tienen que tener en cuenta para la realización y para llevar adelante una contabilidad es el principio de utilidad, específicamente el principio de utilidad. ¿Para qué? Para adecuar los registros a la toma de decisiones, es decir, debe ser útil para la toma de decisiones. A su vez, tiene que tener pertinencia, es decir, yo no puedo anotar cualquier cosa en los libros de contabilidad, sino tengo que anotar algo que sea pertinente a la actividad comercial y a las transacciones que se llevan adelante. A su vez, tiene que tener claridad y no debe tener complejidad, ¿no es cierto? Sino que debe ser un elemento integral que muestre a través de un registro contable el tipo de operación. Con el solo mirar el registro contable, la persona que mira ese registro contable debe conocer plenamente qué tipo de operación se realizó. Y además debe ser esencial y cierta, ¿sí? Debe marcar la esencialidad de la operación y debe ser cierta, es decir, no tengo que estar inventando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el efecto que produce el registro contable es para el que realiza la registración y para terceros. Da certeza de lo que se está llevando adelante, y a su vez debe ser objetiva,
¿Por qué debe ser objetiva? Porque no tiene que tener un interés pura y exclusivamente personal, sino lo que debe reflejar es la materialidad de la operación que se está registrando. ¿Eh? Y a su vez tiene que ser, por último, oportuna. ¿Por qué oportuna? Porque no puedo registrar algo que ocurrió hace 3 meses atrás, 3 días atrás, ¿sí? O algo que pienso que va a ocurrir en el futuro. No tiene que ser algo que ocurrió en el momento. ¿Eh? Y en ese instante se produce el registro. ¿Está? Y además, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de cumplimentar con todos estos principios de contabilidad generalmente aceptados, como se suele llamar? El elemento fundamental es que no existe una obligatoriedad, a pesar de que el Código Civil dice estos son los libros de comercio exigidos por la ley, ¿no? Libro diario, el libro de inventario y balance. Pero no existe una obligación, es decir, ¿por qué no existe una obligación? Porque el hecho de que no lleve la contabilidad no significa que tenga una pena el no llevar, por más que yo desarrolle una actividad. Lo que ocurre es que al ser una carga, no una obligación, sino una carga, ¿qué es lo que ocurre? Al no llevar adelante como está exigido por el Código Civil y Comercial en esos artículos 320 al 331, ¿qué ocurre? Tengo pérdida de derechos, es decir, los derechos que me brinda tener una contabilidad llevada en tiempo y forma y bajo las normas que establece el Código Civil y Comercial, me permiten desarrollar y que mis registros sean absolutamente confiables y que me puedan servir como medio de prueba en cualquier controversia que tenga con cualquier persona que esté efectuando un reclamo, ¿sí? Eso es lo que exige el Código Civil y Comercial para la actividad comercial. Pero a su vez existen dos instituciones que establecen obligaciones a los comerciantes, a los industriales, a toda persona que realice una actividad económica y que a su vez tenga personal a su cargo, como son las leyes laborales, a través del Departamento de Trabajo. ¿Qué es lo que debe ser qué debe hacer una persona que tiene empleados? Debe, además de esos libros de contabilidad, debe llevar un libro de sueldos y jornales, en el cual debe asentar todas las relaciones que se plantean con su empleado. Cómo armar un legajo del empleado, es decir, con toda la documentación, el acta de nacimiento, el documento nacional de identidad, la carga familiar que tiene, el tipo de contrato que se establece, que es el de relación de dependencia a través de la alta temprana que se da en la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Y además la remuneración que se fija y el horario en que va a desarrollar su tarea y en dónde va a desarrollar su tarea. Todo eso establezco en el libro de sueldos y jornales y a su vez ese libro de sueldos y jornales tiene que tener cierta y determinada formalidad. No es una cuestión de llevarlo
en forma como un apunte, sino tiene que tener ciertas y determinadas formalidades, es decir, debe estar habilitado por el Departamento de Trabajo, debe estar encuadernado, debe estar foliado y debe a su vez comenzar su registración a partir del momento de la habilitación. Y el otro elemento, la otra institución que tiene exigencia para llevar ciertos libros que no son contables, son libros fundamentales para el desarrollo de la actividad económica, como es la Administración Federal de Ingresos Públicos vía la Dirección General Impositiva, que establece el libro de IVA compras y el libro de IVA ventas, que puede servir como un libro auxiliar, ¿sí?, de todas las compras que realiza una persona y un libro auxiliar por todas las ventas que realice la persona, es decir, de todas las operaciones que se lleven a cabo. Y también tiene que tener ciertas y determinadas formalidades. No así, no tiene que tener formalidades extrínsecas, por ejemplo, no debe estar foliado, no debe estar rubricado, pero tiene que tener un cierto orden, ¿eh? Debe estar llevado en forma cronológica, debe estar llevado en forma prolija, no tiene que tener borrones, no tiene que tener ningún tipo de alteraciones para que sea efectivamente admitido como un elemento de prueba si se llega a producir cualquier tipo de controversia. Y además, ¿sirve para qué? Para la determinación del impuesto que tiene que pagar la persona que desarrolla la actividad económica, ¿sí? Y además, lo mismo pasa con el libro de sueldos y jornales. Permite establecer el vínculo relacional que se plantea entre el empleador y el empleado. Da certeza, ¿eh? Lo que normalmente y mal llamamos está en blanco. En realidad está registrado, se debe decir, o no registrado cuando no figura en el libro y desarrolla una actividad en la empresa. Lo mismo pasa con el libro de IVA compra y el libro de IVA venta. Y después existe la Ley General de Sociedades actualmente, antes Ley 19.550 y Ley General de Sociedades, que establece para determinados tipos de sociedades libros especiales, que son dos libros que llevan el registro del movimiento de los socios de la sociedad. Como por ejemplo, para la toma de decisiones, por ejemplo, el libro de actas de asamblea, como por ejemplo el libro de actas de reunión de directorio o de socios, por ejemplo, el libro de registro de acciones, ¿sí? Es decir, una serie de libros sociales que le permite a las empresas establecer la comunicación entre el directorio y, o sea, los responsables de la administración de la sociedad y sus socios, ¿sí? Ahora bien, ¿se entendió más o menos? O sea, acá, ¿qué es lo que hicimos? Repasando lo que dimos hasta ahora. Lo primero que establecimos es cuándo nace la contabilidad, ¿no? Establecimos el siglo, establecimos los países y establecimos cuáles son los antecedentes y las dos personas que tuvieron mucha influencia en la creación de la contabilidad, ¿no? La ordenanza de Colbert y Lucas Paciolo, que era los que llevaron adelante el esquema contable. Luego, la ubicación jurídica de la contabilidad, es decir, cuál es el marco jurídico que tiene. El primero, como todos los elementos que rigen nuestra cuestión, nuestra vida, es la Constitución Nacional y los compromisos internacionales, es decir, los pactos internacionales. Esos dos elementos son las leyes fundamentales de la nación, ¿no? Porque también
Si hay empresas internacionales, se rigen conforme a los pactos internacionales que la República Argentina tenga firmado con esos países. Y después, en la República Argentina, ¿qué elementos vamos a utilizar para poder llevar adelante la contabilidad? ¿O qué ley vamos a tener en cuenta? La ley que es el Código Civil y Comercial unificado. ¿Sí? Y por último, decimos nosotros, en cuanto a los elementos jurídicos, legales, la Ley General de Sociedades. Eso no significa que no existan otros elementos como ser, por ejemplo, la obligatoriedad del profesional en la ciencia económica en cumplir las resoluciones emanadas de los consejos profesionales de ciencias económicas de cada una de sus provincias o de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Así como los abogados tienen los colegios de abogados y la Federación de Colegios de Abogados. Es decir, de la misma forma existe una institución que regula la profesión del contador, que es el encargado de efectuar las registraciones contables y es el idóneo en la materia para llevar adelante, ¿sí? Entonces, después, en función a eso, ¿para qué se hace? Y se hace para obtener información. Y entonces, llegado a este punto, decimos, bueno, ¿y para qué sirve la contabilidad? La contabilidad sirve para ordenar, para registrar y para suministrar información pertinente a la marcha de los negocios, de las personas humanas o jurídicas o jurídicas. ¿Sí? ¿En qué sentido? Para la toma de decisiones, es decir, recolecta, ordena y suministra la información de índole económica. Y además, ¿para qué cosa? Para la toma de decisiones. Es decir, de esa manera, la persona está informada, tanto el dueño, o el titular, o los socios de una sociedad, están informados de la marcha de sus negocios a través de la contabilidad. Y eso le permite tomar decisiones. ¿En qué momento? En tiempo y forma, puesto que debe tener la información en tiempo y forma. ¿Sí? Y después se establece los distintos principios que se deben tener en cuenta a los efectos de la confección y de llevar adelante esa contabilidad. ¿Está? Por ejemplo, de utilidad, transparencia, como ya dijimos y supongo ustedes habrán anotado. ¿Sí? Y por lo tanto, también establecer los distintos organismos, por último, los distintos organismos que tienen ciertas y determinadas exigencias para la exigencia de otros tipos de libros. El que exige el Código Civil y Comercial, el libro diario general y el libro de inventarios y balance. Y las otras instituciones, como por ejemplo el Departamento de Trabajo o el Ministerio de Trabajo, que es lo que exige el libro de sueldos y jornales por la relación que existe entre empleador y empleado. Y después, a los efectos de determinar la tributación, la exigencia que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos, vía la Dirección General Impositiva o la Dirección General de Aduanas, depende, sea por elementos que se comercializan dentro del país o elementos que se comercialicen en el exterior, ya sea exportando o importando. De esa manera tenemos los distintos marcos legales en los cuales nos vamos a desenvolver a través también en cómo se van a regir la sociedad a través de la Ley General de Sociedades, en donde en la Inspección General de Personas Jurídicas, a través de la resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas.
y en la parte institucional profesional, los consejos profesionales de ciencia económica. Y en el caso de los peritajes y demás, lo que establezcan los distintos colegios de abogados. Ese sería el marco general en el que se desenvuelve la contabilidad, ¿sí? Luego, ¿cómo se hace la registración? La registración se hace en función a elementos formales, es decir, cuáles son los elementos formales a tener en cuenta y que están establecidos en el Código Civil y Comercial. Son las formalidades extrínsecas y las formalidades intrínsecas, en donde puedo establecer o mirar esas formalidades en el artículo 323 del Código Civil y Comercial y en el artículo 325 del Código Civil y Comercial. El 323 me da las extrínsecas y las intrínsecas, el 325 y el 324. 324 y 325 me establecen cuáles son esas formalidades que exige el Código Civil. Las extrínsecas, ¿qué dice? Los libros de contabilidad, estos dos libros que habíamos establecido, el libro Diario General y el libro de Inventario y Balance, deben estar encuadernados, primero. Segundo, deben estar forrados. Tercero, tienen que estar habilitados. ¿Cómo se produce la habilitación? A través de un sello que la institución, en el caso de la provincia de Corrientes y en aquellos casos que existan los juzgados que se encarguen de ese tema, la autoridad competente pone un sello y habilita el libro. Los dos libros, el libro diario, libro inventario, diciendo qué tipo de comercio es, ¿sí? Y además a quién pertenece el comercio y a partir de cuándo se habilita ese comercio, esa industria o esa actividad económica determinada, ¿sí? Y además que tiene que ser en el índice, en la hoja, en el vértice superior derecho de la hoja, debe tener un sello que le va a permitir foliar. La foliación es ponerle número a las distintas hojas. La hoja jurídicamente se llama folio, por lo tanto, foliamos. Y además, en la habilitación dice de cuántos folios va a contar ese libro que se está habilitando. Muy bien. Luego vienen las formalidades intrínsecas, es decir, dentro, esos son todo por fuera. Dentro del libro, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el libro debe ser confeccionado en idioma español. No podemos hacer el libro en otro idioma que no sea el nacional, el idioma de la República Argentina. Luego, debe ser asentado cronológicamente. ¿Qué significa eso? Que debe estar asentado día por día, sobre todo en el libro Diario General. Ese tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando habilite libros auxiliares, le permite realizar un asiento o un registro que puede ser por día, puede ser por semana, puede ser cada 15 días o puede ser por mes, no más de un mes. Ese es el máximo de la globalización de los registros contables. En un asiento global, pero no más allá de los 30 días, no más allá de eso. Además, ¿qué se debe tener en cuenta? No debe haber interlineaciones ni espacios libres entre registro y registro. Además, no se debe borrar, ni se puede borrar
¿Ah? Porque una cosa es no se debe y lo mismo hago. Acá en este caso es no se debe y no se puede. ¿Por qué? Porque el libro pierde credibilidad y queda anulado el libro. Pierde credibilidad y queda anulado el libro. Por lo tanto, no debo borrar ni borronear, no debo hacer interlineación. Y entonces, ¿qué hago cuando me equivoco? Entonces, para eso existe un remedio que se llama contraasiento. ¿Cómo realizo el contraasiento? Hago el mismo asiento que hice mal, pero al revés. Lo que debité, acredito, y lo que acredité, debito. Entonces anulo. Y a continuación hago el asiento que corresponde. En el mismo momento que me equivoqué, no necesariamente, porque uno puede ser que advierta el error varios días después. Entonces uno tiene que, en el momento que advierte el error, debe efectuar la corrección de esa manera, a través de un contraasiento. Y debe dejar asentado, como leyenda del registro, el hecho por el cual hace ese asiento. ¿Sí? Muy bien, esos son los elementos extrínsecos e intrínsecos. ¿En función a qué? En función al sistema de la partida doble. ¿Y cuál es el sistema de la partida doble? El sistema de la partida doble está expresado, ¿no es cierto?, en el Código Civil y Comercial. ¿En función a qué cosa? En función a una ecuación patrimonial, así se llama. En función a una ecuación patrimonial. ¿Por qué nosotros tenemos partidas deudoras y partidas acreedoras? A los efectos de poder determinar qué cosa. El activo. ¿Qué es el activo? El activo es todos aquellos elementos y derechos, o sea, todas aquellas cosas y derechos de las cuales la persona que está haciendo la registración, el titular de la actividad económica, es dueña, o por lo menos lo tiene a título de dueño, es decir, posee la cosa. Es el conjunto de cosas y de derechos, de bienes y de derechos que tiene una persona. Eso conforma el activo. Y el pasivo es el conjunto de deudas que tiene una persona. El conjunto de todas las deudas que tenga una persona. ¿Sí? Y entonces establece que el activo menos ese pasivo, o sea, todo lo que tengo, menos todo lo que debo, ¿qué es lo que me da qué me da esa diferencia? Me da el patrimonio neto. Es decir, como dice la palabra patrimonio neto, es lo que me queda una vez pagado todas las deudas. Es lo que me quedo del patrimonio, el saldo que me queda. Vamos a suponer que una persona tiene 100 pesos en su activo y no tiene nada más. Y tiene una deuda de 50 pesos. Entonces, 100 pesos que es su activo, menos 50 pesos que es su deuda, tiene un patrimonio neto de 50 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿existe una igualdad patrimonial? Sí, existe una igualdad patrimonial. Para eso nos valemos de la matemática. ¿Sí? Y a través del esquema de pasaje de término, decimos, si el activo, y lo nombramos A, menos el pasivo, y le nombramos P, es igual al patrimonio neto, y le nombramos PN, yo puedo establecer tranquilamente, a través del esquema de pasaje de término, que digo que el activo va a ser igual, y todo aquel elemento que está con signo positivo pasa
al otro miembro como signo negativo. Y lo que está como signo negativo pasa al otro miembro con signo positivo. Entonces el activo va a ser igual al patrimonio neto más el pasivo. Y si lo quieren ordenar, dice, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Se entendió? El que no entiende me pregunta, habilita su micrófono y me pregunta sin ningún problema o me chatea acá. ¿Sí? Esa es la ecuación patrimonial básica. Y de esa ecuación patrimonial básica surge toda la partida doble. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque cualquier tipo de operación comercial, industrial, cualquier tipo de intercambio que se produzca, ¿qué es lo que hace? O modifica mi patrimonio, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, o sacándolo de una parte y poniéndola en otra parte. Por ejemplo, si hago, entonces diferencio, hay dos tipos de operaciones. Una operación que es modificativa del patrimonio y una operación que es permutativa del patrimonio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo me dedico a la venta de zapatos, por ejemplo, y digo, bueno, me voy y compro zapatos. Y compro al contado los zapatos. ¿Qué significa eso? Compro en efectivo. Entonces, ¿qué hago? Saco de mi patrimonio el dinero, la caja, dinero, y le doy al que me vende los zapatos. Y los zapatos lo introduzco en mi patrimonio. Entonces salió 50 pesos de mi patrimonio para comprar los zapatos, pero a su vez ingresó a mi patrimonio 50 pesos en bien. Por lo tanto, mi activo sigue siendo igual. Por lo tanto, lo que hice fue una operación permutativa. Permuté, cambié, permuté dinero en efectivo por bienes zapatos. Sin embargo, si realizo una operación modificativa que me modifique el patrimonio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que realizar, por ejemplo, un gasto. Me voy, ¿sí? Desde el punto de vista económico, contable estoy hablando. Me voy y me siento en un restaurante, ¿sí? Y pido una comida, ¿sí? Me trae la comida, me atienden muy bien, me traen un hermoso vino, muy buen buquet, y como una comida gourmet excelente. Terminada el almuerzo, ¿qué hago? Le digo al señor que me está atendiendo, le digo, por favor, la cuenta. Me trae la cuenta, le pago y me levanto y me voy. ¿Sí? ¿Qué entró a mi patrimonio desde el punto de vista económico contable? Nada, lo único que hice fue satisfacer el hambre que yo tenía o el deseo que yo tenía o la necesidad que tenía. Pero no incrementé mi patrimonio. Pero sí lo disminuí. ¿Por qué? Porque salió dinero. Entonces modifiqué mi patrimonio. Disminuyó mi activo, mi pasivo quedó igual, por lo tanto mi patrimonio neto disminuyó. Porque yo tenía 100 pesos de activo, la cena, el almuerzo me costó 50 pesos, yo tenía una deuda de 50 pesos y ahora, ¿en cuánto quedó mi patrimonio neto? En cero. ¿Se entiende lo que digo? Le doy este ejemplo extremo para que entendamos cómo funciona la ecuación patrimonial y cómo funciona el esquema de la partida doble. Ahora, ¿cómo determino la partida doble? ¿Cómo determino
la partida deudora y cómo determino la partida acreedora. Para determinar la partida deudora, ¿qué digo? Lo primero que me pregunta es, ¿hay un gasto? ¿Vieron? Ahí hubo un gasto. Gasté. Entonces, ahí determiné que hay un gasto. ¿Por qué? Porque alimento. Pero no ingresó nada, me hizo perder eso. Nada más que me alimenté. La segunda pregunta que se hace es, ¿quién recibe? ¿Quién recibió? Recibió el mozo que me trajo la cuenta. ¿Sí o no? Él recibió el dinero y él fue el que se llevó. Si no le hubiese pagado, hubiese sido una deuda que yo creaba. ¿Está? Y por último, si hay, ¿qué es lo que sale de mi patrimonio? Si hay una pérdida verdaderamente, un gasto, una recepción o una pérdida que tuvo. Y la contrapartida va a ser contrario a lo que va a ser la partida acreedora. ¿Qué va a decir? Si yo tengo, hay gasto, entonces, ¿qué yo digo? Hay una venta en la contrapartida. Si hay un gasto, puede haber una venta para determinar la partida acreedora. ¿Quién recibe? Entonces, ¿quién da o entrega? Y si digo hay pérdida, entonces digo hay ganancia. Y entonces de esa forma voy estableciendo los distintos esquemas registrables. Y cada registro que voy haciendo, ¿qué me va indicando? Me va indicando si aumenta mi patrimonio, si disminuye mi patrimonio o si se mantiene igual mi patrimonio. ¿Sí? Entonces, ¿eso dónde lo hago? Lo hago en el libro Diario General. Ese es el primer libro que tengo que tener en cuenta. Ahora, ese libro sería muy tedioso si tengo que hacer, cada vez que hago un movimiento, tengo que hacer el asiento, tengo que terminar la partida deudora, la partida acreedora. En este año o en este siglo XXI, de tanta tecnología, ya no necesito hacer ese registro. Y el Código Civil y la Ley General de Sociedades me permite reemplazar el libro diario. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de libros auxiliares electrónicos. Es decir, me permite hacer electrónicamente las registraciones. De hecho, imagínense ustedes si tienen que registrar a mano, día a día, minuto a minuto, lo que realiza o lo que lleva adelante un supermercado, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría? No le alcanzarían las horas del día para poder registrar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene elementos electrónicos. Veo que usted pasa, no dice, tuc, 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 nomás le va diciendo y ya le va marcando el precio y le va marcando el esquema. Entonces, de esa manera, usted va registrando en el libro diario y va reemplazando. Hacemos un descansito de 5 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Y volvemos. 5 minutitos. Así no se cansan ustedes, así me canso, no me canso yo y podemos ir desarrollando la actividad. Bueno, continuando entonces. Entonces estábamos en el tema del registro en el libro diario. ¿Sí? Decíamos que no podían haber asientos globales superiores a los 30 días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que establecer una serie de libros auxiliares que van a permitir que el resumen de cada uno de ellos nos permita hacer
la registración global, ya sea diaria al finalizar el día, ya sea al finalizar la semana o al finalizar el mes. Entonces, nos vamos a valer de diferentes libros, como por ejemplo el libro de caja. Entonces, en ese libro vamos a tener que va a ser virtual, electrónico, que significa, por ejemplo, el libro de caja va a reemplazar en un supermercado la facturación que va haciendo a medida que uno va comprando en la maquinita electrónica. Eso va almacenando, almacenando, y al finalizar el día tira un resumen general. Eso me permite registrar las operaciones de todo el día en un libro determinado, que va a ser el libro de caja, por todas las operaciones que se realizaron durante el día. Y así sucesivamente los distintos días hasta llegar al día número 30. Y entonces se resume todo eso y se hace un solo asiento por todas las operaciones que se realizaron. Y si queremos conocer una operación determinada, para eso tenemos el libro auxiliar. ¿Sí? Después también tenemos el famoso libro de banco. El libro de banco me permite registrar todas las operaciones que se realizan en los distintos bancos en donde tenga caja de ahorro o cuenta corriente. ¿Sí? Ya sea por la emisión de cheques que uno hace en la cuenta corriente, ya sea por las compras que uno realice con las distintas tarjetas de débito, ¿sí? Porque a su vez tenemos que tener en cuenta que tenemos otros tipos de dinero, como son, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que son dineros virtuales, que son dineros que nos permiten realizar compras y que virtualmente el banco nos hace las extracciones cuando llega el vencimiento de la tarjeta o cuando llega el vencimiento de la operación que se realizó, ya sea al contado, ya sea en cuotas o de la manera que sea posible. Entonces llevamos eso en un registro de banco, ¿a través de qué? De los depósitos que hacemos en el banco y de las extracciones que hacemos, ya sea vía elementos electrónicos o vía cajeros automáticos o cualquier elemento. Y ahora que aparecieron las nuevas formas de realizar los pagos, que son los pagos que se realizan a través de los teléfonos celulares. Cuando uno tiene cargado una app, un registro determinado, que por ejemplo hay distintos bancos internacionales que sacaron, después tienen el esquema de Mercado Libre, o sea, existe la billetera virtual, que es también una forma de llevar un registro y del cual usted tiene dos opciones en eso, ¿no es cierto? Por un lado le produce un rédito, o sea, le reditúan con interés, o si no, usted puede realizar pagos virtuales a través de eso. Como también existen las distintas monedas virtuales como el Bitcoin, es decir, distintos tipos de monedas virtuales, como también los países tienen monedas virtuales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que tiene una moneda virtual, tiene una moneda de registro, no una moneda de circulación, que son los registros de giros especiales, ¿no? ¿Sí? Son los bitcoins. ¿Sí? Esos son monedas virtuales, que tienen toda una complejidad con respecto a decir, tiene una valoración en el mercado. Especial, es un tipo de cambio especial para poder valorizar esa moneda. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si uno tiene moneda extranjera. Tiene que llevar un libro auxiliar donde registra el movimiento
de las monedas extranjeras, ¿sí? Y después puede tener un libro de compras, puede tener un libro de venta donde lleva el registro de todas las compras que hace, y todo eso se puede hacer a través de ¿qué? A través de un ordenador y a través de dos programas. Un programa que maneja el ordenador en sí mismo, que no, se conoce comúnmente como Word, el sistema Word, o el sistema Excel, que es la planilla de cálculo. Se puede hacer un libro auxiliar a través de la planilla de cálculo utilizando las distintas fórmulas matemáticas que le permite el Excel. Y usted después todo ese elemento a través de las fórmulas matemáticas que tiene el Excel le permite trasladar o trasvasar todas esas operaciones con todos los registros que dice un sistema Word para poder luego emitir el esquema y hacer el libro virtual. De hecho, hay una empresa, una sociedad, la sociedad anónima simplificada, que es un nuevo sistema de sociedades que existe ahora, que le va a decir la Ley General de Sociedades, exige, al igual que el Código Civil y Comercial, que ese tipo de sociedad, toda su contabilidad y todos sus registros sociales deben ser llevados virtualmente, es decir, por sistema electrónico, y tienen un sistema especial para la registración. Se llaman SAS, fulano de tal, qué sé yo, SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Tiene que ser, todos los registros tienen que ser electrónicos. Por supuesto que la verificación también tiene todo un sistema de verificación electrónica. ¿Y cuáles son los elementos que debo utilizar para guardar toda esa documentación que me requiere el registro electrónico? Para eso necesito contar con discos auxiliares. Vieron que ahora ya no viene más el CD o el CD, depende de cómo le llamo, el disco electrónico ese, ya no vienen más inclusive ni siquiera los pendrive ya se utilizan más, sino ¿cuál se utiliza? Se utilizan hay unos discos duros que son descartables, ¿no? O si no, sí, como me dicen acá, usted manda a la nube y después entonces, en el momento en que requiere, baja de la nube. De hecho, todas las operaciones de rendición impositiva y laboral que se hace actualmente para el pago de las jubilaciones, de la obra social, del sindicato, y los recibos de sueldo y los pagos de sueldo y todo lo demás, todo se hace hoy virtualmente. Ya prácticamente las personas que tienen el manejo de la electrónica, porque manejar la electrónica no significa mandar chat, ese no es el manejo de la electrónica, eso es lo más básico que hay en la electrónica, ¿cierto? Uno tiene que saber cómo manejar el Excel, es decir, a través de las distintas operaciones matemáticas que le permite el Excel, cómo traspaso del Excel al Word, del Word al Excel, virtualmente, cómo hago los pagos electrónicos. Hoy por hoy, la comercialización ya es innecesario ir a una casa de comercio. Por ejemplo, usted puede comprar un pantalón, puede comprar una camisa, puede comprar un zapato, una media, ropas interiores, un auto, lo que usted quiera, los repuestos de los autos, todo, usted los compra electrónicamente. Usted quiere comprar una heladera, lo compra vía Mercado Libre,
lo compra virtualmente, se conecta con la página de la empresa le manda los catálogos, le da la fotografía y le da todos los medios de pago, que pueden ser medios de pago a través de una tarjeta de crédito, a través de una tarjeta de débito, a través de un pago electrónico, a través de su celular. Ya terminó la era siglo XXI, ya terminó la era del registro manual de la contabilidad. Por eso es que se hace en tiempo real, se hace en legal forma y en tiempo real y en forma cronológica, porque todo ese tipo de operaciones que usted realiza en forma electrónica, la máquina o la nube, como estaban diciendo recién acá, lo registra con fecha y hora. Ustedes van a tener que tener muy en cuenta todos esos elementos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se notifiquen de algún elemento que le mande el juzgado, que también ahora es virtual, en la gran mayoría, ¿no? Los litigios se hacen virtualmente. Entonces, tal es así que, el otro día, saliendo testigo de una controversia comercial, me tomaron declaración como contador, me tomaron declaración virtualmente. En este caso, todavía en corriente, estamos un poco atrasados en el tema, me hicieron ir a la comisaría. Pero ¿y cómo me tomaron declaración? Por WhatsApp. Directamente, llevé mi teléfono, me conecté a través de una videollamada, y expliqué todo el registro contable de la empresa que estaba en controversia. ¿Y qué elementos de prueba? Y tuve que llevar en mi teléfono y mandar por WhatsApp, mandar a un correo electrónico el registro electrónico que teníamos, como prueba del elemento que estaba declarando. Es decir, hoy, siglo XXI, 4 de diciembre del año 2020, que ojalá pase de una vez por todas y podamos empezar a vivir una vida normal, ya no hace falta el registro manual, ¿no? No obstante eso, hay un libro que todavía la ley, Código Civil y Comercial, no lo reemplazó. El libro diario general, con ciertas y determinadas limitaciones, con ciertos dictámenes de un ingeniero en electrónica, de un contador capacitado en esquemas electrónicos, subsana la utilización registral en forma manual del libro diario. Lo que todavía no se puede reemplazar, no se debe reemplazar, es el libro de inventario y balance. Eso todavía hay que hacerlo en forma manual. Y usted me dice, pero ¿y entonces cómo hago todo ese registro? No, lo que se hace es uno de los documentos que se llama estado de situación patrimonial, que me establece la ecuación patrimonial: activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Por qué le hago así? Porque está el activo en el lado izquierdo, el pasivo en el lado derecho y debajo del pasivo el patrimonio neto, y me establece la igualdad. Eso tengo que asentar en el libro de inventario y balance. ¿Por qué se llama inventario? Porque el inventario, existe el inventario genérico, resumido, entonces lo tengo por rubro. Digo, yo agrupo los elementos y asiento en el libro. No tengo que confundir el inventario parcial general con el estado de situación patrimonial. Son dos cosas diferentes. El otro es el detalle de todos los bienes que tengo. Si tengo 4 casas, ¿qué tengo que asentar en el libro de inventario y balance? Tengo que asentar
el número de adrema, tengo que aceptar la dirección, tengo que aceptar tengo que aceptar el número del título, dónde está registrado, en qué registro de la propiedad. Todo lo mismo pasa con los automotores y demás. Y con el dinero en efectivo, la cantidad de dinero que tengo por moneda y así se detalla. Ese es el inventario. Y el estado de situación patrimonial, ¿en qué difiere? Que en lugar de poner el detalle del dinero, ¿qué le pongo? Disponibilidad. Y ahí ya está. Ahí involucra caja, banco. Que lo puedo dividir en caja, banco. Inversiones. Y ahí veo tipo de inversión. En forma genérica. Esa es la diferenciación que hay entre el inventario y el estado de situación patrimonial. Y cuadro de resultados. El cuadro de resultados, esos tres elementos sí o sí tengo que asentar en el libro de inventario y balance. Después, si quiero ser más detallista, asiento los distintos cuadros anexos, como el cuadro de gasto, como el cuadro de evolución del patrimonio neto, como el cuadro de inversión, y las notas anexas. La explicación en forma sucinta de los distintos rubros que son de interés del público en general. Por ejemplo, ¿por qué tengo 10 millones de dólares? ¿Cómo hice? Entonces tengo que explicar. Si está en mi activo, tengo que explicar por qué causa. Y entonces ahí me van a decir, venga acá porque hoy creo que hoy o mañana se vota la ley para las grandes fortunas. Que no creo, nosotros no estamos, por eso puede ser que alguno de ustedes esté en ese ítem, que tenga más de 200 millones de pesos. Es un número. Bueno, lo importante, lo importante, como dice Gilbert Bécaud, lo importante es la rosa. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta acá, hay una frase que dice, ¿a usted le gusta la rosa porque es bella? ¿O la rosa es bella porque a usted le gusta? Dije, todo un concepto de vida diferente. Y ahí está cómo miro la contabilidad en forma, o el elemento económico, en forma subjetiva o en forma objetiva. Y si nos vamos a la antigüedad, a la Grecia antigua, si soy de Aristóteles o soy de Platón, si soy idealista o si soy realista. Entonces, ¿por qué me gusta la rosa? Porque es bella. Entonces, idealismo total. Sin embargo, la rosa es bella porque a mí me gusta. Entonces, yo lo que veo es la cuestión. Bueno, la contabilidad también está así porque marca el esquema económico, es decir, cómo lo veo. Una cosa es cómo lo veo y otra cosa es cómo lo quisiera ver. ¿Se entiende? Bueno, para eso me sirve la contabilidad, para agarrar y establecer una información fidedigna, clara, transparente y que me sea útil. ¿Y en qué momento? En tiempo y forma, que tenga la formalidad y que tenga el tiempo. ¿Por qué razón? Porque me va a servir como medio de prueba. ¿A través de qué? A través de los distintos elementos que conforman esa contabilidad para hacer medio de prueba y dependen de las controversias que se vayan desarrollando. Entonces voy a tener en cuenta lo siguiente, cuando me van a servir como medio de prueba. Es decir, tengo que mostrar mi contabilidad si tengo una controversia, tengo que abrir mi contabilidad y decirle, bueno, señores, tenemos una controversia, vengan a mirar mi contabilidad. No, no es así.
¿Por qué? Porque está protegida por el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional, y el Código Civil y Comercial también me protege. Y me dice, no señor, usted va a mostrar los libros en tanto y en cuanto esté exigido por un juez competente en la materia de controversia y sobre la controversia que usted mantiene. Entonces le va a mostrar esa parte nada más. ¿Sí? O si no, le va a tener que hacer un convenio con la otra persona, va a tener que consensuar, va a tener que hacer un arreglo, y entonces miramos la parte controvertida, ¿sí? Antes de ir a un juicio. Ahora, ¿existen exenciones con respecto a eso? Es decir, ¿hay limitaciones para mostrar la contabilidad? Sí, hay limitaciones. Pero hay en algún momento en que no existe esa limitación que lo tenemos que hacer desaparecer esa limitación. Sí, por supuesto. Cuando estamos discutiendo una herencia y existen herederos forzosos. Por ejemplo, el caso ahora que se va a empezar a plantear del señor futbolista muy famoso. Entonces, ¿ahí qué van a tener que hacer? Van a tener que abrir todos los libros para los herederos, en forma genérica. ¿Por qué? Porque va a haber una autoridad competente en la sucesión cuando se abra la sucesión. Entonces se hace la apertura general del libro. ¿En qué otro momento? Cuando uno tiene problemas económicos o financieros y patrimoniales. ¿Qué es lo que me muestra la contabilidad? El esquema patrimonial, el esquema financiero y el esquema económico. Tengo problemas, entonces llamo a una reunión de acreedores para arreglar con mis acreedores. Entonces, ¿qué me van a decir mis acreedores? Está en concurso preventivo. ¿A través de qué? De una apertura de un juicio que se hace ante un juez competente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me dicen? Viene un síndico y dice, bueno, hay que abrir la contabilidad. ¿Por qué? Porque estoy en concurso. Esa es otra excepción. Ahí abro. Cuando hay una quiebra, cuando hay un concurso. Esa es la otra excepción donde tengo que mostrar toda mi contabilidad. ¿Cuál es la otra excepción que hay? Cuando viene un socio y dice, señor, yo tengo mis serias dudas con respecto a ciertos elementos de la información que me están dando. Por lo tanto, quiero ver la contabilidad. Que venga el contador acá y me explique cómo funciona esto. Entonces ahí hay que abrir. ¿Por qué? Porque es un esquema societario y el socio tiene el derecho y al que se le cuestiona tiene la obligación de mostrar y de hacer una rendición. De hecho, el estado de situación patrimonial y cuadro de resultados es un estado de rendición de cuentas. En un momento determinado, en una fotografía que le saco a mi empresa en un momento determinado. ¿En qué momento? Si cierro el ejercicio el 31 de diciembre de cada año, esa es la fotografía al 31 de diciembre, que ahora estamos terminando, de 2020, por ejemplo. Y entonces ahí hago mi estado de situación patrimonial. ¿Qué más? Mañana lo vamos a estudiar, así como estudiamos los libros, cómo lo tenemos que llevar y todo. Así vamos a tratar de desglosar, de desmenuzar el estado de situación patrimonial y el cuadro de resultados y los cuadros anexos y las notas anexas. Y por último, como les dije, la memoria. ¿Qué otro organismo puede mirar toda mi contabilidad? La Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea, el fisco puede mirar mi contabilidad. ¿A través de qué? De una norma específica que está en la ley 11.683, Ley de Procedimiento
tributario, artículo 40. Ahí le da facultades al inspector de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí?, vía Dirección General Impositiva, o si no, el Código Aduanero a través de los inspectores de la aduana. Cuando usted llega a la aduana le dice, quiero mirar su valija. Y entonces la aduana revisa todo lo que usted tiene y usted tiene que abrir, porque esa es la facultad que tiene el Estado de controlar y de verificar cualquier ilícito o presunto ilícito que se pueda plantear. Y específicamente en la parte tributaria, impositiva, el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Tributario, que es la que regula, ¿sí?, la relación obligacional, jurídica obligacional, ¿entre quién y quién? Entre el contribuyente, o sea, la persona que contribuye, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿y quién más? Y el Estado. El Estado, ¿quiénes somos todos nosotros? Representados por un gobierno determinado, que es el inquilino de turno, ¿no es cierto? Nada más que nosotros por ahí tenemos un poco controvertida la situación. ¿Por qué? Porque de los 5 años nos dicen que nosotros tenemos un tutor, y el tutor es el responsable de nuestras personas. Yo por ahí tengo otro tipo de visión, pero en la Argentina es así, ¿no es cierto? Vos nacés y te empezás a desarrollar, y ¿quién es tu responsable? Tus padres, o quienes te crían, ¿bien? Que ahora después del matrimonio igualitario, después de la familia ensamblada, y los padres, las madres del corazón o del coso, son los que se hacen responsables. ¿De qué? De tu vida. Y después, cuando estás en relación de dependencia, ¿quién es tu tutor? Tu empleador. ¿Cómo que mi empleador? Pero es claro, así dice la ley laboral. Así dice el 14 bis de la Constitución Nacional. O sea, su empleador, el Estado, a través del gobierno y de las leyes laborales, que dice, usted no le voy a entregar todo el dinero de su sueldo, porque yo no sé si usted va a depositar. Así lo veo yo, ¿no? Esto es muy personal. Yo no sé si usted va a depositar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y le vamos a dar a su empleador, que su empleador le ampute parte de su sueldo y se registre en el libro del sueldo a través de un formulario determinado, que es el 931, usted le saque, y eso que le saco a mi empleado, deposito. Pero no al empleado. El empleado no está autorizado. El empleador es el que realiza, ¿sí? Y después y usted va a cobrar. No. El que le va a administrar su plata no va a ser usted. ¿Y quién va a ser? El banco. Entonces yo a usted no le voy a entregar la plata, le voy a entregar al banco la plata. Luego el banco le va a decir qué cantidad de dinero usted va a poder retirar, ¿sí? Inclusive le va a decir único lugar en el mundo le puede llegar a dar un adelanto de caja de ahorro. Eso no existe en el mundo, acá nomás en la Argentina. ¿Cuál es? Hasta el 50% de su haber, de su sueldo o de su jubilación, hasta el 50%. Pero si le doy ese, es un préstamo, por lo tanto le voy a cobrar interés. Y es al revés de lo que es la caja de ahorro. La caja de ahorro teóricamente te produce interés a quien deposita el dinero. Acá no. Si te dan un adelanto, te cobran al revés. Entonces, ya ahí tenemos 3 tutores. El Estado en general a través del gobierno,
el banco que maneja mi dinero y mi empleador. Y encima él hace una contribución para cuando yo llegue allá. ¿Y después voy a poder utilizar ese dinero? No. ¿Cómo que no? No. Usted va a tener una fórmula que sus representantes le van a decir cuál va a ser su jubilación. Hoy se está discutiendo en el Congreso de la Nación, o ayer creo que se discutió, ¿cierto? Que era el día, o el día 30 por ahí, que después pasó y si prorrogaron la sesión. Y bueno, y ahí le va a decir si le van a aumentar, no le van a aumentar, pero y la inflación, y nada, es otro problema, o sea, aparte, es otro problema. Le vamos a poner una formulita que usted en función a eso, ¿y cuánto me van a aumentar? Y cuando nosotros queramos, cada 3 meses, cada 6 meses, usted no es responsable de la plata, nosotros vamos a ver cómo lo va a hacer usted. En los países desarrollados no es así. Los países desarrollados, ¿cómo es? Usted se tiene que generar su propia jubilación. Usted se tiene que generar su propia jubilación en los países desarrollados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ustedes van a ver las películas estas de europeas o las películas norteamericanas. Y dice, tengo el bono para fin de año. No es el bono que te da el gobierno, sino el bono que yo me generé durante todo el año en función al ahorro que hice. Vieron que por ahí yo te dicen, me voy a tomar este año sabático. Entonces voy a hablar con mi contador, con mi abogado, para ver cuánto tengo guardado para utilizar. ¿Mm? Así funciona. ¿Por qué? Porque esa persona es responsable de sí misma. Y si no hace bien los deberes, y el Estado le dice, lo lamento, lo único que le puedo hacer yo es, si es indigente, darle una ayuda. Por supuesto. Es obvio que tiene que ser así. ¿No es cierto? Pero no todos los días de mi vida me tiene que estar diciendo, bueno, cuánto tengo que depositar, cuánto no tengo que depositar. Encima vivo en un país inflacionario que después cuando termine de depositar, no. Digamos que sirve poco y nada. Pero bueno, así somos los argentinos. ¿Cómo somos los argentinos? Somos anómicos. ¿Qué significa eso? Significa que no respetamos normalmente la ley. Y ustedes van a decir, no es así. Nosotros respetamos. Sí. Salga a la calle un día cualquiera. Ya, cuando terminemos la... Y mire cuando va una moto. En una moto, a ver si llevan casco. Primero. Segundo, ¿cuántos van arriba de la moto? Seguro más de 2 o 3. Y normalmente es una de menos de 110 cilindradas. Si va en un auto, lleva cinturón de seguridad. Si van los chicos, van sentados atrás. Todo eso. Y después usted va a cruzar la calle. ¿Por dónde cruza? Cruza por la franja pintada, así tipo cebra, o cruza por el medio de la calle. Cruza por el medio de la calle, obviamente. Si usted es argentino. Por lo tanto, decir, yo puedo cruzar acá, miro así, no viene ningún auto, agarro y cruza acá en el medio. No se está por ir hasta la esquina para cruzar por la cebra. Vi que voy a caminar 50 metros más. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, en un país desarrollado no ocurre eso. Lo mismo que usted viene caminando y dice, che, ¿viene algún auto? No viene ningún auto. Entonces cruzo el semáforo en rojo. Total. ¿Cuál es el problema? ¿Vio? Imagínense ustedes si no respetamos esas cosas que son sencillas y cotidianas. ¿Les parece que vamos a respetar las leyes fundamentales de la nación?
Le dejo como reflexión. Bueno, estamos llegando al final de la clase. Siempre suelo dejar 15 minutos para ver si quedó algo en el tintero. Si quedó algo que no le haya quedado bien claro con respecto a esto. Ustedes, haciendo un resumencito, pequeña reflexión de lo que dimos. Por supuesto que todo se multa y bien caro que en cualquier país del primer mundo. Cruce nomás en un país, en Reino Unido, por ejemplo, por el medio de la calle y le agarre un inspector. Capaz se queda sin casa. Y, por ejemplo, usted viene con el auto y un peatón osa cruzar la calle, está en el primer mundo y ¿qué hace el automovilista? Para el auto y le deja pasar. Acá es muy probable que lo lleve por delante. Es muy probable. No vamos a decir el absolutismo lo lleva por delante, ¿no? Después de la teoría de la relatividad de don Einstein, ya todo es relativo. Entonces tenemos que hablar en potencial. Bueno, pero resumiendo, le decíamos. Entonces, primero, ustedes cómo tienen que encarar el estudio de esta materia. Ustedes tienen un cuadernillo que le entregaron, ¿no es cierto? Que es el cuadernillo de este libro. Tienen 10 capítulos. Ahora dimos los primeros 5 capítulos. Entonces, ¿cómo lo van a encarar ustedes? La primera parte van a tener que leer, analizar, visualizar. ¿Dónde comenzó la contabilidad? Primero. Y en todos los capítulos comienza diciendo qué es la contabilidad. Que es la encargada de ordenar, de registrar, de informar, de datos. Eso le va a dar, en todos los capítulos le va a comenzar con eso. Entonces, primero, usted analiza la historia de la contabilidad. Luego, ubica jurídicamente dónde está la contabilidad. Una cosa que me olvidé, ¿cuál es el bien protegido conforme a la contabilidad? Es la fe pública que dan los libros de contabilidad. Ese es el elemento jurídico protegido, ¿sí? Entonces, ustedes van a mirar primero eso, luego la historia, después los elementos jurídicos, que son la base fundamental del sostenimiento de la contabilidad y los libros de contabilidad. ¿Cuál es? La Constitución Nacional y los tratados internacionales. ¿A través de qué? Artículo 14, 18 y 19. Y después, en la sección séptima, capítulo 5, cómo lo trata el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Entre los artículos 320 y 331. Y ahí empieza a desarrollar los distintos elementos que entran en juego en una contabilidad. Los libros de contabilidad, y trata cada uno de los libros, ¿sí? Después, el sistema de la partida doble implementada por Paciolo, ¿sí? Y después los antecedentes a través de las ordenanzas de Colbert, y después cada uno de las situaciones, las formalidades intrínsecas y las formalidades extrínsecas, y después cuáles son los libros obligatorios y cuáles son los libros auxiliares indispensables. Y ahí le va a aparecer el libro diario general, el libro inventario en balance, el libro mayor, en los indispensables ya, el mayor, libro de caja, el libro de banco, libro de gastos, ya eso
depende de cada uno qué tipo de libro. Y después, ¿para qué sirve toda esa contabilidad? Entonces, para armar su patrimonio, ¿no es cierto? Activo, pasivo, patrimonio neto, la ecuación patrimonial, ¿cuál es la ecuación patrimonial? Y después, ¿qué otra cosa tienen que ordenar? Tienen que ordenar las controversias. Cuando se plantean las controversias, sirven como medio de prueba, ¿sí? Y entonces ahí usted dice, pero tengo que mostrar toda la contabilidad, y ahí le va a dar las restricciones para mostrar la contabilidad, los libros de contabilidad. Y en función a qué instituciones, el Departamento de Trabajo o la AFIP, o la Inspección General de Personas Jurídicas, que es donde se registran los libros. Y después el artículo 40 de la ley 11.683, ley de procedimiento tributario, que le autoriza al inspector a verificar los libros. Y después las excepciones para verificar los libros. En el caso de sucesión, en el caso de sociedades, cuando uno de los socios quiere mirar, en el caso de concurso y quiebra, y cuando se plantee una rendición de cuentas en una asamblea y demás. Entonces después, cuando una vez que termino cómo se muestran todo eso, en función a qué tipo de reemplazo puedo hacer de los libros, y ahí aparecen los medios electrónicos. Y cómo puedo guardar. Y otra cosa que le van a preguntar por ahí es cuánto tiempo tienen que guardar la documentación respaldatoria. Son 5 años. Uno tiene que guardar la contabilidad y la documentación respaldatoria durante 5 años. Y después, que no es una obligatoriedad, sino que es una carga, eso ténganlo muy presente, no es una obligatoriedad, es una carga el llevar la contabilidad. Es una carga pública. Por eso es que el contador da fe pública de esos libros de contabilidad a través del dictamen que hace sobre el balance, el dictamen que hace sobre el estado de situación patrimonial y cuadro de resultados, cuadros anexos y notas anexas. Y además, ¿cuáles son las instituciones que exigen los otros libros? Libro de IVA, compra-venta, inspección, la Dirección General Impositiva a través de la DGI. O si no, el Departamento de Trabajo, el tema de el libro de sueldo y jornales. Y después los libros sociales. ¿Cuáles son los libros sociales? Libro de actas, libro de acciones, el libro de registro de acciones, el libro de asamblea, las actas de directorio y demás. ¿Eso dónde está? En la Ley General de Sociedades. Y después las resoluciones de los consejos profesionales y de la Federación de Consejos Profesionales. Y eso sería más o menos la primera parte en forma resumida, y aparte en el apunte que ustedes tienen en el cuadernillo que les dieron, ustedes van a ver que cada capítulo tiene su título correspondiente, o sea, está bien ordenadito. No van a tener dificultad en absoluto de ordenar su estudio, para poder después contestar las múltiples opciones que le van a dar. Porque de ese sale todas las preguntas. No hay nada raro, no se le busca la posibilidad de que salga mal. No, al contrario. Lo que ustedes tienen es el desarrollo de lo que se le va a preguntar. Nada se le va a preguntar fuera de lo que está ahí. ¿Está claro?
Muy bien, chicos, chicas, chiques. Para mí, como siempre, es un placer dar y conversar con ustedes, a pesar de que no podemos conversar, es lamentable porque esta materia, dada en forma presencial, tiene otra dinámica, es más, porque usted ahí puede hablar de economía, puede hablar de qué tipo de resultados les da, y es más amena, por lo menos. Claro que si ustedes me dejan a mí, vamos a estar hablando hasta mañana acá, pero no es el sentido de que aprenda, que aprenda. Y si cumplimos con las 4 preguntitas esas que hicimos al inicio, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? O sea, ¿se cumplió el para qué? Bienvenido sea. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable por su atención y nos vemos mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana. ¿Vio que no hay que madrugar? Tranquilito, podemos dormir tranquilito. Nos levantamos a las 9 y después a las 10 ya estamos sentaditos todos para ver efectivamente los distintos documentos que integran el estado de situación patrimonial y el cuadro de resultados. ¿Y qué surge de la contabilidad? Vamos a ver cómo surge, cómo armamos ese esquema. ¿Sí? Muy bien, chicos, chicas. Nos vemos hasta mañana, si Dios quiere. Ha sido un placer. Espero que les sirva. Mañana cualquier consulta antes de comenzar, no hay ningún problema. A mí no me molesta de ninguna manera, pues suelo decir lo siguiente: si me llega a molestar, me tengo que dedicar a otra cosa.